Buenos días, estimados licenciados y compañeros. Mi nombre es Jessica Quiroga de la Universidad Central del quinto semestre del paralelo 3. El tema que vamos a presentar se llama Perspectiva Educativa de la Matemática. Vamos a comenzar. Como primera diapositiva tenemos las concepciones idealistas, platónica y constructivista. Estas son dos concepciones que tienen cosas en común. Vamos a analizar la primera concepción idealista platónica. Esta concepción se basa en el currículo, de manera que el transcurso que pasa el tiempo, vamos viendo diferentes áreas, se van dando diferentes áreas, de la misma manera el estudiante como el docente va conociendo, va adquiriendo nuevos conocimientos, ya sea de conceptos, definiciones, en propiedades o problemas y entre muchos más que tenemos. Las características de esta concepción son que el alumno tiene que adquirir estructuras y bases, es decir, que el alumno tiene que tener unas buenas bases, como quien dice, desde el jardín. Como un ejemplo, el alumno tiene que aprender a reconocer los números para poder avanzar a una suma o a una resta. Se divide en la matemática pura y aplicada. ¿Qué es la matemática aplicada? La matemática aplicada se basa más en ejercicios, creo, en realizar ejercicios para poder aprender, pero también sin dejar de tomar en cuenta que tenemos que aprendernos también lo que son conceptos para poder saber de qué vamos a tratar ese ejercicio. Se centra en los modelos y esencias, principalmente establece una jerarquía de ideas y su representante es Platón. Como segunda diapositiva tenemos las concepciones constructivistas. Esta concepción en que se basa tiene como objetivo primordial al alumno, en el que tiene que mantener un ambiente de aprendizaje activo y participativo. Sus representantes son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Las características de esta concepción son que el docente cumple el papel de facilitador, como en otros, yo me he guiado de un video, pero también nos dice que el docente cumple esta función, pero a la vez también de orientador, porque es la persona quien guía al estudiante. El alumno interpreta según lo que ha vivido en otros estudiantes, es decir, según las experiencias vividas anteriormente. Esta concepción es compleja ya que da cabida a varios conocimientos. El estudiante construye su propio pensamiento matemático, es decir, el estudiante va a resolver un ejercicio a su manera, pero siempre y cuando siguiendo los pasos correspondientes. Afirmaciones de los representantes de las concepciones constructivistas. Piaget. ¿Qué nos dice Piaget? Piaget se basa en 4 etapas del desarrollo, como son sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Vygotsky nos dice que el aprendizaje es más social que biológico y también aporta con la zona de desarrollo próximo, que se basa en el nivel en que el alumno puede llegar a alcanzar, ya sea un nivel alto o un nivel medio o regular. Ausubel se basa en el aprendizaje significativo y lo clasifica el aprendizaje en 2 dimensiones, en recepción y descubrimiento. Ejemplos de las concepciones idealistas platónicas y constructivistas. Un ejemplo de la concepción idealista platónica. El profesor planificó su clase como de costumbre. En una clase presencialmente, el profesor plantea un teorema de Pitágoras, en el que el profesor lee su planificación y le da al estudiante el concepto, pero no le da las pautas de cómo realizarlo, o no lo hace en la pizarra, no pone en práctica el profesor. Lo que en cambio en la concepción constructivista, de la misma manera, el profesor planifica su clase como es teorema de Pitágoras, da a conocer su planificación, pero la diferencia es que el profesor explica paso a paso cómo se va a ir resolviendo este tema, como es el teorema de Pitágoras. Como he puesto un ejemplo, el profesor va a explicar los catetos, qué valores se deducen, qué valores no y por qué, y va a existir preguntas de los estudiantes en que por qué no se deducieron, por qué sí, y cosas así. Vamos a continuar con los ejemplos referente a las actividades de la matemática. Como primer ejemplo, yo he escogido
En el campo del mundo físico, la actividad que yo he tomado es aprender a medir la temperatura. Como introducción tenemos grado o nivel térmico de un cuerpo o objeto que determina si se encuentra en estado equilibrado en los demás sistemas. El material que se utiliza es el termómetro. Como instrucciones tenemos que se siente 5 minutos, que esté totalmente tranquilo. Vamos a colocar la mano derecha en el corazón. Como siguiente paso vamos a ir sintiendo las pulsaciones si se aumentan de 10 a 12 minutos y que se va a ir calculando los centígrados de fiebre que va a tener la persona. Como segundo ejemplo he cogido el campo económico. Esta actividad he optado por un préstamo financiero y como introducción tengo que se considera que un préstamo es un permiso de una entidad bancaria quien nos otorga un contrato de pago. Como materiales tenemos el dinero, pero también puede ser la persona que nos acredita ese préstamo. Como introducciones tenemos la persona se dirige al banco en servicio al cliente, solicita su préstamo, se extiende una solicitud para el debido trámite, imparte los requisitos la persona del banco como es cédula de identidad, papeleta de votación, certificados bancarios, rol de pago, certificado comercial, laboral, cartas de servicios básicos, entre otros. Pero por último, la persona quien solicita el crédito va a ver si le aprobaron o no le aprobaron el crédito. En caso de haberle aprobado el crédito, entonces a la persona se le depositará en una cuenta. Una vez depositado el dinero, también se le dirá en qué tiempo la persona tiene que ir pagando hasta que se cumpla la cantidad que fue prestada. Como última actividad he escogido el mundo económico, que son los servicios básicos. Como introducción tenemos entre los servicios básicos contamos con agua, luz e internet. Y en lo que vamos a ir calculando cuánto se gasta cada mes. Materiales, calculadora. Vamos con las instrucciones. Cada fin de mes llega la carta de estos servicios básicos. Los analizamos, si están bien los valores. En la luz tenemos que pagar 30,40, en el agua 10,50 y en internet $23. Vamos a calcular cuánto tenemos que cancelar cada fin de mes. Y ya una vez hecho el cálculo, tenemos que cancelar cada fin de mes 63,90 centavos. Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.